Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 37. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 37. Si tiene su Biblia, vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por tanto, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que mediante la exposición de tu palabra, el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todos aquellos quienes son convocados para oír y para recibir lo que tú tienes para comunicarnos por medio de tu Espíritu Santo, vaciándonos ahora, Señor, de todo argumento de hombre, al igual que de todo pensamiento, para que el mensaje fluya, Señor, de manera que sea, Señor, un mensaje claro, sencillo y comprensible a oídos de todos. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento. Hermanos queridos, hermanas queridas, hay 3 cosas de las que quisiera que pudiéramos apreciar. De lo primero que quisiera que pudiéramos apreciar, que la mies es mucha y que los obreros no son muchos. Amén.
cuando nosotros miramos hacia nuestro alrededor, miramos a la población, miramos a la generación, porque podemos mirar al número, a la muchedumbre, como Jesús ministraba a la muchedumbre, pero también podemos mirar en particular que hay generaciones que están siendo afectadas directa o indirectamente para ser diezmadas, para ser cercenadas, para que el plan y el propósito de Dios nunca se vea cumplido en sus vidas. Y me refiero a la generación de niños, a la generación de jóvenes y a esa generación adulta, ya podríamos decir de la tercera edad, que en estos tiempos está sufriendo desmedidamente. Hermanos queridos y hermanas queridas, la mies es mucha y los obreros, al igual que en aquellos días, hoy en día no son muchos, saben ser pocos. Pero lo bueno en cuanto a los obreros que el Señor ha llamado es que los conoce personalmente a cada uno por su nombre. Nosotros podemos ver la lista de 12, pero esos fueron los iniciadores, fueron los primeros en ser llamados y enviados por el Señor. Amén. Pero aún hoy en día el Señor sigue llamando y sigue enviando a la mies. Y la relación es una relación personal. Y en esto tiene que afirmar su corazón. Cada uno de los que tenemos un llamado de Dios, tenemos que afirmar un corazón, que no hay nada que nos acontezca en particular, que no hay nada que estemos padeciendo en forma particular que el Señor la desconozca, ya que el Señor nos conoce a cada uno en forma particular. Si decimos que nos conoce por nuestro nombre, es más, la Escritura dice que el Señor tiene contado aún los cabellos que hay en nuestras cabezas. Tiene sabido cuando cae un cabello de nuestras cabezas, y no es hombre ni hijo de hombre para hablar algo y que ciertamente no sea así. Amén. Y está en la Escritura que ni siquiera uno de nuestros cabellos cae a tierra sin que Dios lo desconozca. Entonces, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Y así como tiene una relación personal, también nos ha capacitado. Dice que a ellos los conocía por su nombre y los llamó y los capacitó, dándoles la potestad, dándoles el derecho, dándoles la autoridad, porque esa palabra potestad significa tener el derecho y la autoridad. Amén. Yo puedo ponerme un traje de médico, pero eso no me da el derecho de operar. Amén. Yo puedo ponerme un uniforme de bombero, pero no me da el poder ir y apagar un incendio. Me puedo poner el traje de juez, pero no me da el derecho de poder enjuiciar y enviar a la cárcel a alguien. Amén. Es más, cualquiera que toma una vestidura y se hace pasar por otro, eso es penado y es muy grave. Amén. Es muy grave ante la ley. Pero en cuanto a alguien recibe, amén, alguien gradúa de la facultad de medicina como cirujano, eso le da el derecho de poder ejercer la medicina. Cuando alguien recibe el uniforme de bomberos porque ya está apto para salir en el camión cisterna para ir a apagar un incendio. Amén. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros recibimos el llamado del Señor, también nos capacitó para que podamos echar fuera demonios, para que podamos sanar a los enfermos, y también nos comisionó el mensaje de la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios se ha llegado a los hombres. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar que la mies es mucha, mas los obreros no son muchos. Y también tenemos que ver que hay una relación personal con cada uno de aquellos que son llamados, y que los que son llamados son capacitados para la tarea para la cual se les ha comisionado. Y el Señor Jesucristo le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad
diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿dónde quiere el Señor que yo me desempeñe? ¿Dónde quiere el Señor usarme? Muchas veces nos preguntamos: ¿dónde es el lugar donde Dios quiere utilizarme? La misma respuesta es para nosotros: y yendo. Entre tanto que vamos, no importa hacia dónde, nosotros podemos mirar que entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, ¿cierto? Entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos y vamos hacia nuestra patria celestial. Entonces, el tiempo determinado por Dios para hacer esta tarea es todo el tiempo de nuestra trayectoria, todo el tiempo de nuestro peregrinaje, todo el tiempo que tenemos entre tanto que estamos sobre esta tierra es el tiempo de hacer discípulos. Es más, muchas veces nosotros leemos el pasaje de Mateo capítulo 28, verso 20, donde dice: ir y hacer, y lo vemos como un mandato. Sin embargo, el texto original dice, no dice como un mandato, sino lo da como una directiva, como una instrucción, al igual como la instrucción y la directiva que recibieron los apóstoles. Porque muchas veces cuando leemos el texto de Mateo capítulo 28, verso 20, decimos: y tengo que ir. Amén, pero el texto original dice: mientras van, oyendo, amén, como una instrucción, al igual que el texto del cual acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 10, verso 7, amén. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde Dios nos quiere utilizar? Entre tanto que vamos. Puede ser entre tanto que voy al liceo, puede ser entre tanto que voy a hacer las compras, puede ser entre tanto que voy de vacaciones, puede ser entre tanto, amén, mientras voy yendo, mientras me desempeño a diario en mis tareas cotidianas. Ese es el tiempo y ese es el lugar indicado por el Señor para que yo haga la tarea para la cual fui llamado. Amén. Esto quiere decir que no hay a veces instrucciones específicas, sí que las hay. El Señor les habló diciendo: no es el tiempo de que vayan por caminos de gentiles, ni que vayan a ciudades de samaritanos. Es el tiempo en que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una instrucción específica. Amén. Aún el mismo Señor Jesucristo, en su ministerio, nosotros vemos que tuvo la necesidad de pasar por Samaria. Pero no era el momento para los discípulos, no era el momento para que ellos fueran ni por camino de gentiles, ni fueran a las ciudades de samaritanos. Amén. Así también nosotros tenemos que ser sensibles. ¿Por qué? Porque también muchas personas se vieron frustradas o se sintieron fracasadas, motivadas a dejar un lugar, motivadas a dejar su trabajo para poder hacer otras tareas, motivadas a dejar sus ciudades para ir a otros lugares, y no era la dirección correcta, no era la instrucción específica, no era el tiempo de Dios para sus vidas, y se vieron frustrados. Y en esto me refiero a obreros con preciosos talentos, que siendo que tenían un llamado, siendo que tal vez tenían una misión, pero que todavía no era el tiempo. Después nosotros vemos que los apóstoles fueron dispersos y muchos de ellos tuvieron que ir a Samaria. Por ejemplo, cuando Felipe entró en Samaria y Dios lo comenzó a utilizar con señales, con prodigios, y hubieron muchas conversiones, Pedro tuvo que ir a Samaria para imponer las manos y que recibieran los samaritanos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el que en algún momento en nuestras vidas nosotros no recibamos la dirección específica de ir a un lugar, o no recibamos la autorización. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos va a mandar a un lugar, nos va a ir mostrando antes. Yo recuerdo que antes de venir a esta nación, un día estábamos yendo
yendo a hacer el trabajo, a hacer la obra del Señor. Íbamos a Rodríguez, íbamos con mi esposa, con quien en ese momento no era mi esposa, amén, era una hermana en la fe. Íbamos yendo, y mientras yo estaba yendo tuve una visión de ojos abiertos. Podía ver una carretera que es igual a la carretera cuando usted entra por Fray Bentos, que entra por Fray Bentos con el bus. Podía ver una carretera así con palmeras y miraba, y yo estaba de ojos abiertos. Y le comenté a mi esposa, que en ese momento no lo era, de ello. Y después cuando llegué a mi casa también le comenté a mi madre. Y mi madre me dice, esa es la entrada a Uruguay, esa es la carretera, son las carreteras de Uruguay. Y al año más o menos, al año y pico, recibí la invitación de mi pastor en aquel momento de que viniera a Uruguay a servirlo al Señor. Y ciertamente cuando entré, recuerdo cuando entré, que entramos alrededor de las 5 de la mañana y recién estaba amaneciendo, miré así y estaba un poco más de las 5 de la mañana serían, un poco más de las 5 de la mañana, miré y así, y la carretera era ciertamente la cual el Señor me había mostrado en visión, amén. Imagínense si en ese momento que yo tuve la visión decía, bueno, mira, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi ciudad y irme a Uruguay porque Dios me está mostrando que tengo que ir a Uruguay. Tal vez hubiera fracasado, tal vez me hubiera sentido frustrado porque hubiera salido fuera del tiempo del Señor. Pero en el tiempo de Dios salí. Y no fue fácil salir, ¿por qué? Porque estábamos pasando un momento difícil en la salud de Viviana, estábamos pasando un momento difícil en su salud y teníamos tan solo unos meses de casado y bueno, con emprendimientos laborales y todo, pero teníamos la aprobación, teníamos el consentimiento del Señor de que era el tiempo, así que con 2 bolsos salimos para estos lugares. Y desde que salimos tampoco no fue fácil, pero siempre con la seguridad de que el llamado que nosotros hemos recibido es un llamado del Señor y que si Él nos llamó, Él también nos capacitó, nos capacitó y nos sustentó. Entonces, hermanos queridos, tenemos que mirar y estar atentos a estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios puede ir mostrándome que quiere utilizarme de una u otra manera, pero por ahí tal vez no es el tiempo. Pero hay tiempo para hacer la tarea, sí que lo hay. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo que entre tanto que voy yendo. Amén. Entre tanto que voy yendo. Mientras el Señor me preparaba para traerme a esta nación, no es que yo estaba esperando, bueno, cuando llegue a Uruguay ahí voy a empezar a servirlo al Señor. No es que cuando se cumpla el tiempo de que Él me mostró que me enviaría a otra nación, ahí voy a servirlo al Señor. No, entre tanto que yo estaba, le servía al Señor. Entre tanto que yo estaba, le servía al Señor, dando testimonio del Señor, sirviendo en la obra de Dios. Amén. Y cuando llegó el tiempo, el Señor me envió hacia estos lados. Amén. Y así, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Y no porque no sea el lugar en el que el Señor nos viene mostrando que es donde nos quiere utilizar o de la manera en que nos quiere usar, que no le sirvamos, sino todo lo contrario. Recuerda esta palabra, tenemos que hacer discípulos a las naciones todas, enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Amén. Tenemos que hacer discípulos a las naciones todas. Y por medio de los discípulos va a ser esa tarea el Señor. Por medio de aquellos que Él llamó y capacitó y que tiene una relación personal, es que el Señor va a hacer la tarea esa. Amén. Por medio de la iglesia. ¿Y el tiempo cuál es? El tiempo es mientras vamos yendo. Mientras vamos hacia nuestra patria celestial. Amén. Mientras vamos hacia nuestra patria celestial, mientras vamos hacia el encuentro del Señor, tenemos que ir haciendo discípulos a las naciones todas.
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que nos fueron mandadas por el Señor Jesucristo. Hermanos, que esta palabra sirva para inspirarlo, para que pueda tomar, para que pueda poner las manos en el arado, para que pueda tomar el peso de la obra que tenemos que hacer, lo pueda tomar sobre sus hombros, cargarlo como iglesia que es, porque como iglesia somos columna y somos baluarte de esta verdad. Pueda tomar el peso de la carga, de la responsabilidad, de la tarea a la cual fuimos llamados, y que entre tanto vayamos haciendo la obra para la cual fuimos llamados por el Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque ella, Señor, al igual que en esos días, con instrucciones directas para tus apóstoles, ha llegado con instrucciones directas también para nosotros. Al igual que aquellos días, la miel sigue siendo mucha y no son muchos los obreros, pero aquellos a quienes tú llamas, Señor, tienes una relación personal, Señor, y particular con cada uno, y le capacitas, Señor, y no solo le capacitas, sino que también le das instrucciones de la tarea que tienen que ser, Señor, y la tarea sigue siendo la misma, de echar fuera demonios, de sanar enfermos y de predicar las buenas nuevas del Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado a los hombres, Señor, y el día y el lugar y la región donde la tarea tiene que ser hecha es entre tanto que vamos a tu encuentro hacia la patria celestial, es que la tarea tendremos que seguir haciéndola. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,